Si vinieran y le preguntaran en este momento, ¿qué es lo que usted necesita para poder heredar la vida eterna? ¿Cuál sería su respuesta? Tal vez usted diría que puede hacer cosas buenas. Tal vez usted respondería de que usted no ha pecado mucho como otros. Tal vez usted creería de que a través de su religión usted puede llegar al cielo, que solamente su religión salva. Tal vez crea de que hay algo en su interior que pueda darle la capacidad para llegar al cielo. En la lección de día vamos a ver cómo Jesucristo se encuentra con un joven que tenía esta inquietud. Quería saber cómo heredar la vida eterna. Y vamos a ver lo que el Señor nos muestra en el pasaje de día. Y esta es nuestra lección en un momento con Dios. El pasaje de día es un pasaje muy conocido por muchos, en el que vemos a un joven que se acerca con la inquietud de saber cómo poder llegar al cielo. Nos dice el versículo 17 en Marcos capítulo 10, que al salir del camino vino corriendo, dice aquí, un hombre que se hincó de rodillas y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una gran pregunta, una pregunta que todos nosotros deberíamos hacer. ¿Qué puedo hacer yo para poder llegar al cielo? O mejor dicho, ¿qué es lo que necesito para llegar al cielo? En la pregunta que le hace el joven, quería saber cómo podía él estar seguro que si un día muere, podría llegar a la presencia de Dios. Le hago una pregunta. ¿Usted ya tiene respuesta a esa inquietud, tal como el hombre tenía en ese momento? A muchos de nosotros tal vez no sepamos qué es lo que necesitamos hacer. Pero en la historia vemos de que el hombre le dice de que había hecho muchas cosas, porque Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Le dice. En primer lugar, debes de entender de que solamente hay uno que es bueno y es Dios. Él no estaba negando la afirmación que le hace el hombre, solamente hace hincapié en reconocer, decir, tú sabes de que solamente hay uno solo que es bueno y ese es Dios, y tú me estás mirando a mí como Dios, y está bien. Ahora la pregunta, o mejor dicho, la frase que le hace Jesús, le ayuda a revelar al hombre su realidad, y le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Le dice, no adulteras, no has adulterado, no has matado, no has robado, no has dicho mentiras, no has defraudado, has hecho todas estas cosas, has honrado a tu papá y a tu mamá. Y dice el versículo 20 que mirándole le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Posiblemente este joven, que por lo que leemos en los otros pasajes, era un hombre adinerado, un hombre muy reconocido en esa región, le dice, yo he hecho todas estas cosas, maestro, todo lo he guardado. Pero el Señor sabía de que había algo que le faltaba en su corazón, algo que no completaba el requerimiento de Dios. Y para ayudarle a mirar a sí mismo, o sea, al joven, lo que estaba pasando en su propia vida, le dice, a ver, vamos a ver si esto es cierto. Quiero que hagas una cosa, quiero que tomes todas tus posesiones, vayas, lo vendas, lo entregues a la gente que lo necesita y tú toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesucristo en ese momento? Quiero que haga tres cosas. Quiero que te alejes de las posesiones. Deja de amarlas, deja de buscarlas y renuncia a ellas. Toma lo que tú puedas obtener de la venta de todo eso y dalo a los pobres. En otras palabras, muéstrame si tienes amor por tu prójimo. Pero sobre todo le dice, y quiero que me sigas sobre todas las cosas. En otras palabras le dice, toma tu cruz y sígueme. Obviamente el muchacho no podía cumplir eso, porque en primer lugar sus posesiones eran muchas. Nos dice el versículo de que él muy triste se alejó y le dice que se fue afligido por esas palabras porque tenía muchas posesiones. En ese instante él reveló a sí mismo su necesidad no estaba completa. La capacidad de poder llegar al cielo lamentablemente no estaba en él porque tenía cosas que lo ataban en este mundo. A lo que Jesucristo les dice que es muy difícil de que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces vemos aquí de que lamentablemente este hombre rico, entre comillas, tenía grandes necesidades que todas sus riquezas no le cubrían. Él no podía llegar al cielo por sí mismo, pero lamentablemente
teniendo la posibilidad de alcanzar la vida eterna, se dio cuenta de que había algo que lo detenía aquí y que le impedía seguir. No tenía el verdadero corazón a Dios. Es interesante que en este pasaje de Marcos, en relación a los otros pasajes de los pasajes paralelos, vemos de que este muchacho se acerca y se hinca de rodilla. Aparentemente mostraba cierta devoción, pero era una devoción externa. En su interior, este hombre no estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar. Muchos de nosotros actualmente nos detenemos a seguir a Dios porque tenemos nuestras propias posesiones. Cuando alguien le pregunta qué es lo que necesita para llegar al cielo, le van a decir, es que yo he hecho muchas cosas buenas, yo ayudo al prójimo, yo voy a mi iglesia todos los días, yo ayudo a los necesitados, yo doy mi diezmo, yo doy mis limosnas, yo hago tantas cosas. Y si se da cuenta, lo que sale de la boca de la persona es el yo. En ese instante donde están poniendo sus esperanzas es en sí mismo. No están poniendo la esperanza en algo más que en la propia capacidad del hombre. Pero la verdad es que cuando hacemos una comparación estricta y rigurosa de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la perfección del hombre, nos vamos a dar cuenta que por haber pecado en muchas de las cosas que hemos hecho durante toda nuestra vida, muchos hemos fallado a la perfección de Dios y por tanto nosotros no vamos a poder llegar al cielo por sí mismos, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos ya fallado lo que Dios esperaba de nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que mirar de que no tenemos nuestra propia capacidad y la única manera es mirar a Cristo. Jesús lo que le estaba diciendo era, yo quiero que mires si realmente tú crees que puedes hacer solo esto, porque la pregunta del hombre le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesucristo le estaba diciendo, es que no hay nada que tú puedas hacer, porque tú no lo puedes conseguir. Usted y yo debemos recordar que la salvación no es algo que yo puedo obtener por méritos propios, porque lamentablemente mis méritos me descalificaron desde el momento que yo hice mi primer pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver de que Jesucristo estaba revelando al hombre su incapacidad. Por eso nos hace reflexionar en algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la lección de mañana veremos de que hay algo que puede ayudarnos a ser salvos. Y ahí dijo Jesucristo y respondió, lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Así es de que yo le animo a que nos acompañe mañana. Pero recuerde, si usted sigue esperando en sí mismo, usted no va a poder ser salvo. Usted tiene que mirar a Dios y reconocer su incapacidad. Y desde ahí va a ser posible. Lo que usted necesita es creer en Jesucristo como su Salvador personal. Por eso Él vino a la tierra, para salvarle de la condenación y darle a usted vida eterna. Le pregunto, ¿usted todavía se aferra a lo que usted cree que puede hacer? ¿O usted mira en Cristo como su Salvador? Reflexione, medite bien, ¿a dónde está poniendo su esperanza? Esperemos que sea en Cristo. Que Dios nos ayude.